Hola. En este video nos adentraremos en el capítulo 21 de Apocalipsis, un pasaje lleno de esperanza y transformación. Estudiaremos cómo los vencedores serán reconocidos como hijos de Dios y cómo la tierra experimentará un cambio radical al recibir la gloria del Señor. En el video anterior, estudiamos el gran juicio del trono blanco y las graves consecuencias de no haber aceptado a Cristo Jesús como Redentor y Salvador. Para tener una visión completa de los eventos futuros, te animo a ver el video anterior y los demás de esta serie sobre el libro de Apocalipsis. Comenzamos con el primer verso de Apocalipsis 21 que dice así. Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más. De acuerdo a lo que hemos estudiado, sabemos que mientras Jesús esté reinando durante estos 1000 años en la tierra que se le conoce como el reino milenial, Jesús estará rigiendo y gobernando con vara de hierro, como lo marca el Antiguo Testamento, principalmente la Torá. Jesús seguirá los mandatos que Dios dio durante el tiempo de Moisés, así como lo que él mismo mencionó cuando vino a la tierra como hijo de hombre. Por tanto, en este versículo leemos que después de estos 1000 años, donde en su momento habrá estado gobernando Jesús, surgirá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y es en este nuevo comienzo o creación que hará Dios donde la Torá, o las reglas del Viejo Testamento, dejarán de tener efecto de manera directa, debido a que tanto Jesús como Dios tendrá el control directo de lo que suceda en esta nueva tierra. Vayamos a Mateo 5 verso del 17 al 19, para respaldar lo que dijo Jesús con respecto a que los mandatos que se dieron en la Torá o el Viejo Testamento seguirán funcionando en esta tierra, y es el mismo Jesús, que en el reino milenial seguirá basándose en estas leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés en tiempos antiguos. Leemos entonces Mateo 5 iniciando del verso 17. 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Este versículo nos revela que Jesús, tanto en su primera venida como en su segunda venida al instaurar el reino milenial, no tiene la intención de abolir ni modificar la ley que fue dada a los profetas, sino que su propósito es cumplirla en su totalidad. Leamos el versículo 18 de Mateo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nuevamente en este versículo se ratifica que Jesús no modificará nada de lo que se dio por ley por los profetas. Es hasta que este cielo y esta tierra pasen, es decir, dejarán de existir como los conocemos hoy debido a que se formará un nuevo cielo y una nueva tierra, y esto lo vemos en este versículo de Apocalipsis 21 que dice. Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más. Entonces vemos que efectivamente hasta que haya una nueva tierra y un nuevo cielo, la Torá como la conocemos dejará de tener validez en este mundo. Sigamos leyendo el versículo 19 de Mateo 5 para terminar de respaldar lo que estamos analizando con respecto a la validez de la Torá. 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces aquí en este versículo observamos que no solo se ratifica el cumplimiento de la Torá o las reglas que se dieron en el Viejo Testamento, sino que es Jesús el que menciona y dice que cualquiera que le cambie, que le quite, que le aumente a estos mandamientos, es simple y claro lo que estipula en este versículo, tendrá una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que menciona Jesús? Que aquel que le cambió algo a las leyes de Dios que se marcan en la Torá o en el Viejo Testamento, así será llamado en el reino muy pequeño, es decir, no se le dará la importancia que tal vez pudo haber obtenido esa persona. Y esto es por haber cambiado los mandamientos y lineamientos que se mencionaron en la Torá o en el Viejo Testamento. Jesús no solo nos llama a seguir la ley, sino también a enseñarla, y promete una recompensa para quienes lo hagan. Sea hombre o mujer, quien enseñe los mandamientos de la Torá será reconocido como grande en el reino de los cielos, ocupando un lugar de mayor honor que aquellos que no compartieron estas enseñanzas de buen comportamiento y de hacer lo que agrada a Dios. Por tanto, podemos aprender de acuerdo a lo que analizamos en Mateo 5, que Jesús, Dios, no pasará ni una tilde ni una pequeña letra, todo debe de respetarse tal como está en la Torá, en los lineamientos y decretos que dio a los profetas. Si nos vamos a estudiar la segunda parte de este versículo, ahí se lee lo siguiente. Que la primera tierra había dejado de ser, y el mar ya no existía más. Entonces observamos que el mar ya no existirá, por lo que se puede comprender que toda esa inestabilidad, que en un momento dado siempre ha existido, desaparecerá. Recordemos que de acuerdo a la Biblia el mar representa inestabilidad, problemas, cosas inciertas, pero en el nuevo reino que establecerá Dios. En esta nueva tierra y en este nuevo cielo, esa inestabilidad ya no existirá.
Por eso el énfasis en este versículo de que el mar ya no existirá, y es que en ese momento toda inestabilidad desaparecerá, debido a que Dios estará a cargo de todo, ya no existirá un diablo, que esté metiendo ideas erróneas a los humanos, y no tendrá más injerencia en absolutamente nada. Solo Dios Jesús y el Espíritu Santo estarán a cargo de esta nueva tierra. Analicemos el siguiente versículo, Apocalipsis 21 versículo 2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su novio. Al leer este versículo, comenzamos a leer que esta nueva tierra será llamada la Nueva Jerusalén. Es importante enfatizarlo, porque hay predicadores que malinterpretan esta parte del versículo, unos se atreven a llamarla la Nueva Palestina, otros la llaman la Nueva Israel, habiendo otros que le dicen el Nuevo Cielo, y cosas así por el estilo, no respetan lo que claramente menciona en este versículo. Que a esta nueva tierra se le llamará la Nueva Jerusalén. Podemos ver que Dios proveerá el reino como un regalo, como parte de ese gran inmenso amor que tiene a la humanidad. Creará, como dice en este versículo y en el anterior, una nueva tierra, un nuevo cielo, la cual llamará la Nueva Jerusalén, así como observamos que ésta descenderá de los cielos de Dios, para establecerse en esta nueva tierra, en este nuevo cielo. La Nueva Jerusalén, vemos claramente que ésta descenderá de los cielos, y ésta estará lista y dispuesta como una novia, ataviada para su novio. Es decir, que esta Nueva Jerusalén no le faltará nada, estará dotada con todo lo que Dios quiere que el hombre tenga para esta nueva relación que habrá entre el hombre y Dios. Asimismo, podemos entender que habrá una nueva relación entre la Nueva Jerusalén y la novia. Hay que recordar que la novia es mencionada en algunas partes de la Biblia, como la iglesia. Es decir, la novia es toda esa gente que ha aceptado y aceptó al Mesías, como su Redentor, como su Salvador. Por tanto, la novia somos todos los que hemos sido salvados y hemos salido victorioso para gloria del Señor. Si hacemos una recapitulación de algunos dichos que mencionó Jesús, haciendo hincapié que para él, la iglesia es muy importante, vayamos entonces al libro de Juan capítulo 14 versículo del 2 al 4, para explicar estos versículos. 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Podemos comprender en este versículo que Jesús menciona que donde habita Dios hay muchas moradas, no dice palacios, tampoco menciona casas lujosas, sino simplemente dice moradas, que viene siendo lugar para habitar. Para todas esas personas que en él cree, en el Mesías, asimismo menciona que él va nuevamente a donde está el Padre. Para preparar dichas moradas, también podemos entender que esas moradas están dispuestas para la iglesia que viene siendo la novia. Leamos Juan 14 versículo 3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En este versículo leemos, como se menciona en el versículo 2 de Juan 14, dice, que Él regresará una segunda vez. Si estás poniendo la atención debida, podemos ver que habrá lo que es el rapto o arrebatamiento en la parte del verso que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es decir, que Él no nos abandonará. Y menciona que donde Él esté la iglesia estará con Él. Leamos Juan 14 versículo 4. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Si te das cuenta, en este versículo nuevamente ratifica y hace mención de que Él estará con el Padre, como lo dijo en el versículo 2 de Juan 14, vemos que en ese momento les predica a los discípulos, que Él estará con el Padre nuevamente, haciendo hincapié de que Él vino del Padre y regresa al Padre. De la misma manera menciona que la iglesia o las personas que quieran ser salvas saben cuál es el camino. El camino es el Mesías. Por tanto, si quieres ser salvo y estar con Dios, necesitas primero aceptar que eres un hombre pecador, aceptar a Cristo Jesús como el Redentor y el Salvador, creer en el nuevo Evangelio así como en el Viejo Testamento, hacer lo que es agradable para Dios. Pero desde el primer momento que aceptas a Cristo Jesús como el Salvador, y crees que Él es el Hijo de Dios, así como Él es el camino, serás salvo. Como resultado, tú querrás hacer lo bueno, lo correcto, y comenzarás a seguir las enseñanzas que Dios ha dicho desde el Viejo Testamento pasando por el Nuevo Testamento. Podemos concluir entonces en este versículo que la iglesia está siendo preparada para Dios. Como una novia ataviada a Dios, Jesús prepara el nuevo reino, que será la Nueva Jerusalén, para su novia que es su pueblo. Pasemos a leer y analizar el versículo siguiente de Apocalipsis 21 versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Para comenzar haré un comentario, en donde si tú vas a una Biblia con el idioma original que viene siendo el griego, en la parte que dice, del cielo,
ahí está mal traducido, debería decir el trono, por tanto lo correcto es que debería de decir, y oí una gran voz del trono que decía. Esto es importante mencionarlo, porque no es lo mismo cielo que el trono, haciendo referencia a que la voz viene directamente del trono de Dios, es decir, del Dios mismo. Hemos leído en diversas ocasiones en la Biblia que a Jesús también se le conoce como el Cordero de Dios, y esto es porque tiene una relación directa con lo que es la redención y la intimidad con Dios. Esto es porque Dios desea habitar entre nosotros y comenzar una relación más estrecha con su creación. Es por eso que en este versículo 3 se puede leer que esta relación que será más cercana, es decir, se cumplirá lo que tanto el hombre como Dios han deseado, tener una comunión entre padre y hijos. Y esto lo podemos observar que la relación será muy cercana en la parte del versículo que dice, «He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos». Es claro que para esos tiempos podremos habitar y relacionarnos con Dios con toda la plenitud. Algunos se preguntarán, ¿cómo es posible esta relación entre Dios y los seres humanos? Sabemos que el ser humano es pecador, por lo que surge la duda, ¿cómo podemos relacionarnos con el Padre sin que nuestros pecados nos condenen? La respuesta está en la redención que obtuvimos gracias al sacrificio del Mesías. Él dio su vida para limpiar nuestros pecados, permitiéndonos así tener una relación directa con el Padre. Nuestros pecados han sido perdonados por la sangre preciosa del Cordero, que es Jesús. En la segunda mitad del versículo 3, vemos el resultado de obtener la redención, que Jesús nos ha regalado por su sacrificio de dar la vida por nosotros. Esta redención la podemos leer en la parte del verso que dice, «Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios». Jesús compró con su sangre una redención eterna, es como Dios ha amado al humano, a su creación, por eso nosotros le pertenecemos y le debemos obediencia por habernos salvado. Pasemos al versículo siguiente, Apocalipsis 21, verso 4. «Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser». En la primera parte de este verso, podemos leer que ya no habrá más muerte, sufrimiento, dolor, pérdidas, preocupaciones ni nada que cause angustia o malestar, ya sea espiritual, físico o de cualquier otro tipo. Todo esto habrá dejado de existir. Esto será posible gracias a la gracia y la misericordia de Dios, quien habrá calmado y enjugado todos estos pesares. La razón es simple, Él mismo estará habitando entre nosotros. Analicemos el versículo siguiente, que es Apocalipsis 21, versículo 5. «Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Al leer este versículo, entendemos que Dios, en su divinidad y magnificencia, hará todo nuevo. Estos cambios en la nueva creación serán superiores a lo que conocemos hoy, ya que todo estará mejorado. En primer lugar, nuestros cuerpos serán transformados para poder habitar en la presencia de Dios. Ya no estaremos bajo el peso del pecado original y, como menciona la Biblia, llevaremos inscritos en nuestro interior lo que es correcto y agradable a Dios. Si nosotros, como sus hijos y siervos, habremos sido renovados y mejorados, de igual manera la tierra, el nuevo cielo y la nueva Jerusalén también serán transformados y perfeccionados. Esto lo podemos leer que es el mismo Dios quien manda hacer esto nuevamente y mejorado en la parte del verso que dice, «Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nueva todas las cosas». Analicemos Apocalipsis 21, verso 6. «Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Vemos que Jesús menciona que todas las cosas que se han mencionado anteriormente serán cumplidas. Luego, podemos leer que Él se declara como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Con esto, ratifica que Él es quien siempre ha existido, el creador de todo, porque es eterno. Es por su divinidad, porque Él es el Dios verdadero, que todas las cosas serán hechas nuevas. Esto sucede por su gracia y porque Él así lo ha decidido. Para experimentar todas estas cosas que Dios en un futuro realizará, se requiere un requisito indispensable, que es obtener la redención. Recuerda que la redención se obtiene por medio de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, creer que Él vino a la tierra para salvarnos al dar su vida por nosotros y derramar su preciosa sangre para lavar nuestros pecados. Es así como se obtiene la redención, porque Él, como lo dijo en reiteradas ocasiones, Él es el camino que lleva hacia el Padre. Recuerda que si tú deseas obtener esa redención debes de aceptar que eres un pecador, para luego aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador, debes creer en tu corazón, y eso te llevará a tener la fe en Cristo Jesús, en el Padre. Si tú lo aceptaste de corazón, ¿cómo creerás que Dios es tu Señor Dios y tu Salvador?
Como resultado serás parte de esta nueva creación, pero recuerda, una de las formas en que tú mismo sabrás que realmente aceptaste a Cristo Jesús es porque tus hechos futuros serán buenos, es decir, tú procurarás y lucharás por hacer siempre lo correcto, por agradar a Dios. El camino no es fácil, y las adversidades son muchas. Recuerda lo que dijo Jesús. Vayamos a Juan capítulo 15 del verso 18 al 20. Leamos Juan 15 versículo 18. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Aquí Jesús nos enseña que, si crees en su palabra y lo reconoces como el Salvador, enfrentarás consecuencias en la tierra, serás aborrecido, perseguido y maltratado. Por eso, no te extrañes si incluso en tu propia casa hay confrontaciones por predicar o seguir a Cristo Jesús. Vayamos a Juan 15 versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Aquí podemos leer que, desde el momento en que aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y Redentor, ya no eres parte del mundo. Jesús te ha elegido y aceptado, y por eso el mundo te aborrecerá. Esto se debe a que buscarás hacer lo que es agradable a Dios, y el mundo no tolera que vivas de acuerdo a sus principios. Por eso, serás rechazado, pero no dejes que eso te preocupe, porque en un futuro cercano estarás en el reino de Dios, mientras que los que pertenecen al mundo enfrentarán sufrimiento. Juan 15 versículo 20, que dice así. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí Jesús fue claro cuando enseñó que, si a él, cuando vino a la tierra como hijo de hombre, fue perseguido, maltratado y muerto, no esperéis que a vosotros los traten de buena manera, porque no será así. Si tú eres un fiel seguidor a Cristo Jesús, a Dios, también serás perseguido, maltratado, y para los últimos tiempos algunos o muchos caerán en las cárceles, o serán muertos, como lo dice en la palabra de Dios en la Biblia. Ahora, si regresamos al versículo de Apocalipsis 21 verso 6, en la segunda parte de este versículo, ahí te menciona lo siguiente. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Por tanto, entendemos que es Jesús, es Dios quien de manera voluntaria y gratis nos proporcionará esta agua de vida, pero recuerda, esta agua de vida no será para toda la gente, sino solo estará a disposición de todas estas personas que aceptaron en vida a Cristo Jesús, su Redentor y Salvador, para poder estar en la presencia de Dios. No te dejes engañar. Recuerda que Dios está de tu lado y Él te guiará. Solo búscalo a través de la oración y viviendo de una manera que le agrade. Siempre abre tu Biblia, verifica los versículos, analiza y pide revelación a Dios para asegurarte de que lo que te han enseñado sea correcto. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Que Dios esté contigo.